general exministro del Interior, Bluber Aliaga López. Muy buenas tardes, realmente en la venia del presidente Andrés Salvador, te digo, todos los integrantes de Andrés Salvador, todos los asistentes, voy a tratar de dar un mensaje sobre estos dos conceptos que son importantísimos. Sin seguridad no hay desarrollo. Si no tenemos condiciones de seguridad, no emprendemos, no salimos adelante, no podemos ni estudiar ni trabajar. La seguridad es una condición básica para el desarrollo nacional. Creo que los peruanos nos estamos dando cuenta de eso. Siempre habíamos visto la seguridad como algo secundario, que se encargue la policía de eso, nosotros nos hacemos los desentendidos. Pero la realidad nos está reventando en la cara, nos está mostrando que sin seguridad no vamos a ninguna parte. Entonces, quiero que me entiendan este mensaje porque aparte de ser general y policía, tengo 25 años como catedrático universitario, así que he tenido doble vida, una vida civil y una vida de policía. De tal manera que el mensaje va un boom. Y voy a tratar de unir esas dos visiones. El concepto de seguridad ciudadana de los militares y policías viene arrastrado por un concepto antiguo de seguridad pública, de seguridad nacional. Ese concepto antiguo trae la tradición de la época de la monarquía, de los principados, donde el rey, el príncipe, daba seguridad a su pueblo a cambio de que el pueblo sacrifique sus libertades fundamentales. Primero, quiere que tenga seguridad que allanas a lo que yo pueda hacer y deshacer, a lo que yo pueda decir. Esa era la consigna. Y lógicamente en esas épocas los pueblos se hacían la guerra preventivamente. Ahora que puedo, tengo las fuerzas, voy y invado a mi pueblo, al pueblo vecino, porque si no lo hago ahora no puedo, otra oportunidad ellos me van a invadir y van a llevarse toda mi riqueza como trofeo de guerra. Esa era la lógica de su tiempo. Guerras expansionistas y tratar de despojar la riqueza de los pueblos. En ese sentido, se justificaba de cierta medida que la población se diera sus libertades, no exigiera derechos con tal de tener seguridad. Sin embargo, esa situación ha ido cambiando y luego surge un concepto de derechos humanos en la cual se plantea que los derechos humanos son derechos anteriores y superiores a los Estados. Los Estados son formas de organización de la sociedad. El ser humano es anterior del Estado y anterior que cualquier forma de organización, llámese república, monarquía, democracia, lo que sea. Por lo tanto, el ser humano preexiste, por lo tanto, el ser humano tiene derechos inmanentes a su naturaleza ser humano. Derecho a la vida, a la libertad, con todo lo que encarna ella. La libertad de expresión, la libertad de información y muchos otros derechos. Fundamentalmente la libertad de moverse, de desplazarse, la libertad de emprender, la libertad de pensar, de actuar, de decir, de hacer. Eso implica que no te puedes detener arbitrariamente, eso implica que no te puedes hostigar, ampliar, si no se da una necesidad razonable y adecuada. Entonces, los derechos humanos es una concepción moderna. El hombre moderno ya no tiene los avatares que sufría el hombre en la antigüedad y por lo tanto nos podemos dar el gusto de exigir más derechos. Y por eso que surge esta nueva visión de derechos humanos que considera que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, son iguales en dignidad y en derechos. Que esos derechos están por encima de todo, inclusive por encima de las constituciones y leyes nacionales. Por eso que estos derechos humanos son universales y están contenidos en tratados internacionales que cuando se vulneran, rigen los tratados. Ya no importa las normas internas de cada país. Es decir, son derechos que tienen reconocimiento universal, a diferencia de otros derechos que el Estado otorga a sus ciudadanos, que son de menor garantía. Entonces, teniendo visto esto, surge el concepto de seguridad ciudadana, un concepto moderno. Yo les digo, he participado en muchas mesas de debate, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, y no hay consenso sobre
¿Qué entender por seguridad ciudadana? Los alcaldes entendían que la seguridad ciudadana era tarea de ellos y que la policía tenía que apoyarlo. Y bueno, un debate tremendo durante muchos años. Y cuando me puse a investigar sobre el origen de la seguridad ciudadana, encontré su origen en España. El concepto de seguridad pública, el concepto de seguridad nacional, había servido al presidente, al militar Franco, ¿no?, para dirigirse en el poder e instaurar una dictadura. Y las fuerzas de seguridad, la policía, la Fuerza Armada, se subordinaban a su jefe supremo y en contra de los intereses del pueblo mantuvieron la dictadura. Como rechazo a esa visión de fuerza pública, de policía que se subordina a un dictador, surge esta idea de seguridad ciudadana, donde la centralidad de la seguridad no está en la figura del presidente, no está en el Estado en sí, está en los ciudadanos. O sea, la centralidad, el fin de la policía, ya no es el presidente o el gobierno, sí lo es de manera secundaria, pero de manera prioritaria pasa a ser la población, el ciudadano. Miren la profundidad de este concepto. Daría todo lo que se había arrastrado de antes. Poner al ciudadano en la centralidad y es que el ciudadano pasa a ser el fin y motivo de todo el esfuerzo de la población. Este es un concepto que no está generalizado en nuestro país, es un concepto que a mí me gusta y he tratado en el servicio de que se implemente en nuestro país donde he estado trabajando. Si nosotros tenemos el concepto de que seguridad ciudadana pone en la centralidad del ciudadano, el esfuerzo del Estado en su conjunto está en función del ciudadano, que la persona humana está por encima del mismo Estado y todas sus instituciones. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Nos encontramos sabiamente en nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 24, nos dice que toda persona, o sea, todo peruano tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Libertad primero. No sé si lo habrán hecho por indisciplinado, pero lo han hecho muy bien. A la libertad y a la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que cada ciudadano peruano tiene derecho a recibir seguridad, pero que se le respete su libertad y sus derechos fundamentales, dentro de la plena vigencia de los derechos fundamentales. ¿Se entiende? O sea, todo peruano tiene derecho a seguridad, pero con plena vigencia y respeto de sus derechos fundamentales. ¿Eso qué exige? Exige que la policía tiene que actuar con mano de seda, porque un ciudadano honesto solamente actuar con mano drástica frente a un ciudadano que ha cometido un ilícito. Implica que la policía no puede cometer exceso ni abuso. Es decir, cuando un policía se dice, tú tienes poder para detener, tienes poder para retener por 4 horas a un ciudadano peruano y por 12 horas a un ciudadano extranjero con una identificación, no se te está dando carta blanca al policía para que haga que salga con las facultades de atribución, etc. Porque esas facultades de atribución, etc. están unidas, están pegadas con la finalidad que tiene la policía, que es prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Eso quiere decir que cada policía tiene que entender de que cuando hace un control de identidad o una detención, está haciendo para prevenir, para investigar o para combatir la delincuencia. Y este tema no lo sabe lamentablemente. ¿Por qué? Porque se demanda de instrucción, de buena educación, de educación de calidad. La educación es lo que cambia al hombre y hace que el hombre pueda transformar y actuar de diferente manera. Cuando nosotros vemos un conjunto de ideas en la cabeza, ese conjunto de ideas en la cabeza hace que todo nuestro organismo responda a esas ideas, a esos ideales. Entonces, lo que he observado yo es que se necesita capacitación. Traje unos PPT para poder mostrar lo que logramos en el Callao. A mí me tocó el año 2016 que me entré en el Callao cuando era estaba en la mesa, la primera vez que declaraba el Callao, estaba en la mesa por casos sicariatos y todo lo demás. Y bueno, lo tomé como un reto, porque era la oportunidad de demostrar en Chalaco de que se podía superar la seguridad ciudadana respetando los derechos humanos. Qué bonito tema que se ha dado hoy día. ¿Por qué? Porque estuve en estado de emergencia, no se hizo exceso de abuso de autoridad. Y al haber trabajado con manos quirúrgicas, con manos de cirujano, con pleno respeto de los derechos humanos, habiendo antes de soltar a la policía afuera,
hacer operativos, organizarlos y instruirlos personalmente sobre la posición filosófica con la que debe salir el policía vigilar dentro de la calle. Tu mismo policía que ya no cometían abuso, ya no tomaban. Y me di con la gran sorpresa de que la gente de la zona sur de Puerto Nuevo, donde no entraba la policía, venía y se presentaba y decía: general, yo siempre leo a la policía, pero como usted está aprendiendo a leer a la policía, porque veían una policía confiable, una policía que estaba abierta a seguir, pero no a cometer abuso. Y eso quedó grabado porque el Callao me hicieron dos grafitis en honor del reconocimiento de los barrios más bravos. Cuando esto de campaña por el gobierno regional, yo dio esos barrios, y ahí están mis grafitis, y no lo han borrado. Y los mismos colombianos cuidan los grafitis. ¿Por qué? Porque ellos dicen: general, cuando usted estuvo acá en la región, no hubo abuso, no hubo sembrado, no hubo cobro. ¿Y qué se ganó uno con eso? Respeto, consideración, y no me borraron ni una pinta, no tuve que pagar a nadie. Yo sé que me quisieron mandar a borrar las pintas para carteles, pero ninguno de los partidos que ellos se atrevió a hacer eso, no por obligación, sino por respeto. Por eso les decía: la ética mata todo, mata el dinero, mata el poder. Y eso es lo que siempre tratar de transmitir a los policías. Cuando estuve en el Callao, desaparecieron el tema del costo, del abuso de los policías para los carros. ¿Por qué? Porque los mismos efectivos se contagian con lo que hacen sus líderes, su jefe. Mucho del tema de seguridad ciudadana es un tema general, es un tema de buen ejemplo. El ejemplo arrastra. Ustedes no saben por qué tener policías que se han malogrado con el transcurso de los años y que después de que pasen tenían que generar. Yo creo que no va a pasar. Policías que han estado mal acostumbrados durante toda su vida, que te pueden decir: general, te da la espalda y el otro lado está haciendo lo que vale, pero el giro de compromiso, diga: lo voy a apoyar porque está haciendo bien las cosas, es una maravilla. Entonces, esta conferencia que me han dado tiene, para mí, tres preguntas: ¿qué es seguridad ciudadana? Ya lo hemos respondido. ¿Qué es derechos humanos? Ya lo hemos respondido. El tema es cómo tener seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cómo es la vigencia de derechos humanos? Parte por capacitación, educación de calidad para los policías y un auténtico liderazgo. Muchas gracias.